¿Qué tal, doctora? ¿Cómo le va? Gracias por recibirnos. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. En primer lugar, gracias a ustedes por dar espacio y dar atención a este tema que la verdad que, como bien tú decías, Luis, nos ocupa a toda la población y a veces se habla muy poco y los medios son un aliado muy importante para esta causa. Tú perteneces a una asociación, se llama Asociación Alzheimer y similares. Bueno, lo dijiste similar, digámoslo así, Ajá. pero bueno, es válido, está bien, Bien. está bueno que se sepa que existe. Bien, Se llama, perfecto. la gente lo conoce por AUDAS, se llama Asociación Uruguaya de Alzheimer y Similares. Bien. Es una asociación civil sin fines de lucro que ahora el 10 de mayo cumple 30 años ininterrumpidos de actividad, así que imagínense cuando se fundó y toda la actividad que ha tenido durante tanto tiempo. Es una asociación que, bueno, más allá de lo que quieran profundizar, lo que se ha dedicado es a brindar apoyo a familiares y a personas con diagnóstico en esta situación Sí. que es bastante difícil y como siempre decimos, el diagnóstico, por más que se le da a una persona, Perfecto, en sí. definitiva lo vivencian todos. Sí, Entonces, yo- en realidad el diagnóstico es para todo el núcleo familiar. Pero, vos sabés que, Paula, yo al principio del programa, porque, era sentido común, saberlo, solo con el sentido común te das cuenta de que cuando en una familia alguien comienza a padecer Alzheimer, le cambia la vida a todos, a toda la familia, ¿no? Totalmente. Digo, de muchas maneras. Digo, y eso ustedes lo contemplan, digamos, con la gente que se les acerca. Exacto, justamente lo que tú decías, Luis, y estás reiterando, es muy importante, porque claro, ¿qué ocurre? En realidad uno puede tener, no sé, cualquier patología, cualquier enfermedad, y obviamente que el núcleo familiar le afecta. Pero en este caso, por las propias características que tiene este tipo de demencia, el Alzheimer, afecta mucho más, porque te va afectando el diario vivir y a veces por muchos años. Entonces se empieza a generar un grado de dependencia muy importante. La realidad es que tampoco se conoce mucho de esta patología y cuando te brindan el diagnóstico, en realidad te lo hacen en una consulta clínica, que siempre digo lo mismo, en una consulta médica que el sistema de salud no está preparado para contemplar, explicar un poco más de qué se espera de las etapas, de qué va a pasar, de que hay que tener un poco más de atención y demás. Entonces, bueno, cuando la gente tiene el diagnóstico, que es un golpe fuerte, cuando se empieza a interiorizar sobre qué es, qué pasa, qué va a venir, cómo vamos a reestructurarnos, ¿no? Porque el núcleo familiar se tiene que reestructurar frente a esta nueva realidad. Y ahí de repente es donde llegan a nuestra asociación para ser escuchados, para pedir un consejo. Entonces hay orientaciones a nivel individual, talleres a nivel grupal, en los cuales, bueno, ahí se trata de poder cubrir este espacio que es muy necesario, ya te digo, por eso les hice mención de los 30 años de permanencia de la asociación, ¿no? Porque es un espacio que todavía no está contemplado. Bien. Paola, a ver, si bien hay millones de preguntas para hacer porque esto es así, digo, si bien parece lógico y digamos, el tema de los síntomas, digo, ya que se trata de una enfermedad que es demencia, si también sabemos que el Alzheimer lo que tiene es que, según el grado que tenga la persona, tiene sus momentos de lucidez. Entonces, ¿desde cuándo nosotros tenemos que prestarle atención? ¿O cuál es el llamador más importante para, de alguna manera, digamos, sospechar de que algún familiar está padeciendo esta enfermedad? Mira, con respecto a tu pregunta, voy a aprovechar a decir dos cosas que me parecen muy importantes y también contestándotela. Antes quiero hacer una aclaración que siempre tengo que hacer, porque en realidad siempre me presentan como doctora, pero yo no soy médica, soy abogada y en realidad soy familiar. Mi madre tuvo Alzheimer años, pues ya no está con nosotros, entonces por eso es vinculación con la asociación. Así que en realidad les voy a contestar esta pregunta y hacer un comentario adicional que me parece muy propicio desde esa calidad. En primer lugar, hay como ciertos síntomas que son característicos y que se les llaman como esas alarmas que tenemos que tener si vemos que uno mismo, que uno, llegado al caso, algunas cosas se puede dar cuenta, pero más que nada los familiares, con buen ojo y buen atino,
que empiecen a ver cosas que no son las normales. La típica que habrán visto o les habrán comentado es el tema de la falta de memoria, más que nada memoria reciente. ¿Ah? Entonces, la falta de memoria en forma reiterada y permanente. No obviamente cuando uno se olvida de algo, porque no hay que confundir, generalmente los diagnósticos de Alzheimer se dan en personas adultos mayores, lo que significa de repente ser adulto mayor o estar en una etapa de vejez, con tener algunos olvidos propicios de la edad o de nosotros mismos, ¿no? Con la vida que uno lleva, que nos olvidamos de cualquier cosa a veces, pero ¿qué pasa? Nosotros nos damos cuenta después que nos olvidamos o recordamos el nombre o recordamos la hora o lo que fuera. Las personas que están ingresando en un deterioro cognitivo o que están ingresando en una demencia de tipo Alzheimer tienden a no recordarlo a posteriori. Después hay cambios de humor, pero cambios de humor sensibles, ¿no? Tuve un mal día y por eso hay que siempre saber diferenciar, ¿no? Seguro. Son cambios de humor permanentes y que llaman la atención. Después falta de coordinación para realizar las actividades del diario vivir. De repente yo puedo olvidarme de en qué hora estoy o qué hice ayer a la misma hora, pero al rato lo vuelvo a recordar o es algo muy esporádico. Generalmente en estas patologías lo que se da es que se empieza a dar en forma frecuente. Y con el paso del tiempo lo que va pasando es que esta sintomatología va aumentando hasta un grado donde hay un grado de dependencia bastante importante. Por eso el familiar o el cuidador son una pieza fundamental en este diagnóstico. Y algo que quiero decir, agregar, pese a que no lo planteaste así, pero me parece importante, que no solo hay que tener esas alarmas o ese buen ojo frente a esa sintomatología que empezamos a visualizar para tener un diagnóstico temprano y poder intervenir a tiempo para tener una buena calidad de vida, sino que también después de un diagnóstico, que ya descubrimos las alertas, que fuimos a una consulta médica, que tenemos el diagnóstico, también seguir siendo observadores del día a día. Y también tratar de focalizar, más allá de conocer el lado, digamos, negativo de la patología, como todas las enfermedades lo tienen, qué va a pasar, las cosas que no nos gustan que vayan pasando, ese deterioro que lo vamos a ir viendo y es manifiesto, también ir potenciando las cosas buenas y las cosas que la persona en forma autoválida sí puede seguir haciendo, que tendemos mucho a anular con esta. Paola, normalmente lo vemos en personas mayores, ¿no? Es como lo más común. ¿Puede pasarle esto también a personas jóvenes? Sí, en realidad siempre se ha mencionado que los diagnósticos más comunes son en personas adultos mayores. Por eso siempre hay que hacer esa salvedad de que ser adulto mayor no significa estar cursando esta patología. Pero se han empezado a dar diagnósticos en forma más temprana. No sé, hay casos de 40 y algo de años, de 50 y pocos años en adelante. No son los más, pero sí se dan. Paola, te hago una consulta entonces como familiar que viviste muy de cerca a alguien con Alzheimer. Capaz que es un poco amplio, pero podríamos intentar resumirlo. ¿Qué tienen que saber las personas que se están enterando ahora que tienen un familiar con Alzheimer? ¿Qué les va a pasar a ellos? Bueno, sí, es totalmente amplio. ¿Qué planteo el tuyo? Pero qué interesante, ¿no? A ver, se sabe que hay ciertas etapas donde las cuales la persona va a atravesar. Se dice, bueno, en un deterioro cognitivo pasas a una etapa leve inicial, que generalmente se pueden ir dando toda esta sintomatología, pero de manera un poco moderada y más, digamos, acentuada la parte de memoria. Con el paso del tiempo se pasan a otras dos etapas, que es la media, a grosso modo, ¿no? Y la que sería la etapa más avanzada. Entonces, ¿qué es lo que hay que tener presente en ellas, como pasarlo de manera resumida? Es, en realidad, tratar de mantener todo lo que se pueda la autonomía de la persona, hasta que obviamente hay cosas que de repente no vamos a tratar de fomentar que haga si sabemos que se puede dañar, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Nos van a reiterar todo 20 veces y nos va a molestar. Eso va a pasar desde el día 1 hasta los últimos días de la que vivamos con este diagnóstico en el núcleo familiar. Y eso nos va a enfadar, y porque no solemos ser tolerantes. Yo cuidé a mi madre muchísimo junto con mi hermano, fuimos muy dedicados, pero también nos sobrepasaba la situación. Porque nosotros en nuestra estructura, la realidad es una y la tolerancia es una. Entonces, ser pacientes, ser tolerantes, tratar de pensar de que los errores, las equivocaciones, las reiteraciones, las cosas fuera de lugar que vamos a ir encontrando en nuestra casa, el perder el hilo de las conversaciones,
son cosas propicias de la enfermedad. La persona no lo hace porque quiere. Nuestro ser querido siempre está ahí. Y siempre va a estar ahí, que siempre lo mencionamos, sobre la base del afecto. El afecto, la comprensión, la empatía. Sé que con palabras es muy fácil, y lo puedo decir como familiar porque tuve la experiencia, pero es importante que te lo digan. Es importante que te digan, bueno, vas a esperar un montón de cosas que te van a sobrepasar, vas a vivir en un caos, pero dentro de ese caos tú vas a poder ir encontrando un orden cada tanto. Es importante que el familiar y el cuidador no solo estén atentos a la evolución del avance de la enfermedad, esos síntomas que mencionábamos que se empiezan a ir agravando. Bueno, yo me acuerdo que anotaba todo en un cuadernito para llevarle al médico, porque a veces tenés tan poco tiempo para trasladar todo y que él pueda sacar la foto de cómo está el panorama o cómo ha evolucionado, y te vas olvidando. Entonces me anotaba todo y era muy observadora del diario vivir, de las modificaciones. Pero sobre todo también, no dejen de ser observadores de sí mismos, de lo que a ustedes les pasa. Es importante hablar del tema, es importante no excluirse, es importante, a veces uno dice, estoy tan cansado, no tengo ganas, o empieza con el tema de la culpa, de por qué yo voy a reunirme con amigos, simplemente por recargar energía. Bueno, no nos podemos reunir con nadie presencial, pero bueno, en este momento así, podemos levantar el teléfono, conectarnos a cualquier medio de comunicación y estar con alguien y poder hablar. Y no sentirnos culpables de eso. El cuidador y el familiar necesitan estar bien, y eso indirectamente le afecta de modo positivo a la persona con el diagnóstico. Qué importante. Entonces, Paola, tu pregunta es sumamente amplia, pero bueno, ahí traté de resumir en algunas cositas. no, está muy bien. Paola, nos has ilustrado muchísimo sobre estas cuestiones generales que tienen que ver con lo médico, con lo clínico, con el trato, con el cuidado de la persona. Pero vos sos familiar, tu mamá tuvo Alzheimer, conocés un montón de historias por la asociación y además sos abogada. Entonces te quería preguntar, porque se abren otros problemas acá, otras situaciones, más allá de la salud en sí, de la cuestión de la persona que padece el Alzheimer y todo eso, hay cuestiones, por ejemplo, legales, gente que de repente son el papá o la mamá, que tienen a su nombre la casa, ¿no? Declaración de inimputabilidad. ¿Qué pasa con todos esos asuntos que no son médicos, pero que vienen atados a esto del Alzheimer también, y que seguro con frecuencia te deben llegar historias? Bueno, les cuento que en realidad nosotros esos problemas no los tuvimos porque, bueno, no se nos dio y teníamos un poder otorgado de mamá para hacer algunas gestiones, porque la verdad que tuvimos 13 años, mamá estuvo cursando con este diagnóstico, entonces la verdad que fuimos bastante previsores, quizás por deformación profesional mía podría haber influido. ¿Qué es lo que nos ocurre? Nos llegan muchas situaciones a la asociación de este tipo, y cuando se enteran de que en realidad alguien de la comisión directiva, como es mi caso, ejerce la profesión de abogado, quieren que yo de repente tome el caso. La realidad es que yo no tomo casos que vengan de la asociación por un tema de conflicto de interés, lógicamente, además que tampoco es mi expertise familia, yo me dedico al área comercial, pero igual, para el que está escuchando, y ya que me estás haciendo la pregunta, empiezan a ocurrir diferentes cosas. Cuando en general viene un familiar pidiendo que quiera hacer la declaración de incapacidad de la persona, pasa que la incapacidad de la persona hay que acreditarla con un proceso judicial, obviamente, generalmente para que le designen un curador y puedan hacer la administración de los bienes y tomar las decisiones de la persona. Cuando alguien de la familia necesita hacer eso es o porque tienen de repente, como decías tú, algún tema de algunos bienes que no pueden disponer, pero obviamente las disposiciones no son me hago curador y dispongo de los bienes, sino que hay que pedir autorizaciones y justificar como debe ser previo a hacer cualquier acción, o hay conflictos familiares. Claro. Y esto se da muchísimo, y el conflicto familiar se da a nivel legal sobre, bueno, ¿y qué hacemos con esto? Y las decisiones, desde las más chiquititas a las más grandes, como, bueno, institucionalizar a la persona, que en muchos casos se tiene que llegar a esa instancia, y no es fácil lidiar con eso. Yo por eso también, estando en la asociación y tratando de apoyar desde otro lugar, desde otro espacio, trato de no involucrarme en estas cosas. Lo único que les puedo recomendar a quienes están escuchando es que de repente, no sé, hay gente que está cobrando la jubilación y no tiene de repente un poder otorgado, que bueno, mientras que la persona
por más que tenga un diagnóstico de deterioro cognitivo o de Alzheimer inicial, pero que el médico le diga, bueno, en realidad tiene sintomatología, pero está en una etapa inicial y la persona es capaz de poder tomar decisiones, no tiene afectado el juicio. Hay toda una discusión médica sobre también las catalogaciones, y van los médicos a los juzgados a hablar del tema. Bueno, ahí que pueda, frente a un escribano público, que el escribano le va a leer todo el poder, etcétera, y para poder otorgarlo y poder que los familiares más cercanos puedan hacerse cargo de ciertas cosas que la persona después vaya a requerir cuando en realidad no pueda o trasladarse o no pueda, desde, no sé, de ir al cajero a sacar plata, como, claro. O no sé, cualquier trámite que quieras hacer, ¿no? Pero es que tienen que tener presente que acá lo primordial es la persona y todas las decisiones que se tomen tienen que ser en pro de la persona con el diagnóstico. Paula, eso la familia lo tiene que tener muy presente. Yo quería eso, precisamente. Me queda muy poquito tiempo, pero tengo una pregunta más que tiene que ver con la persona, porque estuvimos hablando del entorno. Digo, ¿qué pasa con la persona? ¿Se sabe? ¿Cómo lo padece? Yo recuerdo, yo era muy chiquito, cuando una vez mi papá, fuimos a ver a mi abuela, y mi papá le tuvo que explicar quién era él, quién era yo. Ella no se daba cuenta que era su hijo, por ejemplo, ¿no? Digo, ¿qué le sucede a la persona? Porque además está lo otro, de que puede tener algún momento de lucidez. Entonces, ¿cuál es, para hacértelo bien claro, cuál es el grado de sufrimiento que tiene esta persona que está padeciendo Alzheimer? Yo supongo que debe ser según el estado de la enfermedad, pero ¿qué le está pasando a ella? ¿Vive en un mundo diferente? ¿Crea un mundo diferente? ¿Cómo es? Bueno, tocaste como... Claro, se da para hablar muchísimo de esto y voy a ser breve porque sé que el tiempo no es mucho, pero tocaste un montón de temas. Primero, el tema diagnóstico. Se le dice el diagnóstico al paciente, el paciente tiene derecho a su diagnóstico, pero a veces para el familiar es difícil decirle al médico, sí, vamos a dárselo. De hecho, a nosotros cuando nos dijeron, que nos lo dieron a nosotros el diagnóstico y nos dijeron que mamá tenía Alzheimer, en esa época no sabemos ni qué era, yo nunca había escuchado. Es que te pones a googlear y a ver, ¿y qué haces? ¿Le decís, no le decís? Tiene que ir al neurólogo y no le explicás para qué. La persona tiene derecho a saber su diagnóstico. Hoy en día hay una tendencia a que se vaya dando más. Entonces la persona ya sabe lo que tiene y en realidad ese miedo de que se deprima ya no está. De hecho, hay casos que llegan a la asociación y cuentan sus experiencias y dicen, el día que le dijimos al final a papá que tenía Alzheimer, dijo, ay, menos mal, yo pensé que tenía algo peor. Y claro, en realidad la persona está ahí. Los olvidos, quienes lo sufren más allá de que al principio se pueden dar cuenta y decir, enfadarse, molestarse, sentirse mal, como cualquiera de nosotros que nos sintamos mal porque tenemos algo que no está bien, seguro, o que nos estamos dando cuenta que no está bien o nos lo dicen. Pero en realidad la sintomatología la sufre más el familiar que la propia persona. Bien. Es un tema muy interesante que vos decís, porque la persona hay que seguir tratándola como tal, creo a nivel personal, y lo evocamos como institución del derecho de la persona de su diagnóstico de ser tratado como persona, bien, de no restringir más de lo que tenemos que restringir, de contemplar lo que haya que contemplar, y tratar de entender, ¿no? De que es una nueva etapa de la vida que le tocó a esta persona con el diagnóstico y al entorno familiar que también lo viven. Muy bien. Paola, te agradezco muchísimo la charla, da para hablar muchísimo más. Favor. Quizás lo hagamos en otra oportunidad, no lo descartes. Así que te mando un beso y gracias. Muchas gracias. Gracias enormes a ustedes y las puertas de Audas está abiertas para todo el que nos quiera contactar. Eso te permito comentarlo nada más, para el que necesite ayuda, un oído, lo que sea, estamos hoy con las puertas cerradas, pero con el corazón abierto. Un beso grande. El aplauso grande para Paola Maeso.